Bueno, pues quisiera antes de compartir, si pudiéramos tomar unos momentos en oración, ¿qué les parece? Dios, te doy gracias primeramente por la oportunidad que nos das de conectarnos. Gracias porque, Señor, tú sabes que aunque no estamos en el cuerpo, Señor, espíritu, estamos ahí, Señor, cada uno de nosotros. Señor, y te pido en esta tarde, noche para mis hermanos en Calpe, que tu palabra, Señor, sea de ánimo, de edificación, Señor, para este tiempo, para esta nueva temporada que tú has puesto en nosotros, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, por los pastores, por cada uno de mis hermanos, Señor, en Calpe. Dios, y que tu palabra, Señor, sea como esa semilla, Señor, que dé fruto al 30, al 60, al 100% en nuestras vidas. Te pido en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera compartir algo que Dios ha estado hablando últimamente a mi corazón. Voy a hablar algunas escrituras. Si tienen Biblia ahí o si tienen alguna manera de apuntarlo o si lo van a poder ver en otra ocasión, está bien. Y simple y sencillamente como una referencia, voy a hablar del Salmo 103, algunos versículos, mencionarlos. Un salmo muy conocido que la mayoría de nosotros ya conocemos por un tiempo. Lo usamos mucho, sobre todo cuando estamos a veces comenzando el tiempo de alabanza, de adoración. Bueno, yo lo he escuchado infinidad de veces. Y hace unas semanas estábamos en México, específicamente ahí en Quintana Roo. Ya estábamos muy cerca de la frontera con Belice y estábamos ministrando a un grupo de jóvenes de un ministerio ahí que es bastante lejos de nosotros. Y yo estaba orando, preguntándole al Señor acerca de la palabra que él tenía para ellos o para nosotros en general. Y vino estos versículos a mi mente y solamente los voy a leer rápidamente. Dice el versículo 1, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí el salmista David nos empieza a mostrar algunas de las cosas que nunca se nos deben de olvidar, las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Dice: quien perdona nuestras iniquidades, gracias a Dios que nos ha perdonado, que somos lavados con su sangre. Dice: el que sana nuestras dolencias. Yo soy un testimonio vivo de la sanidad. Creemos en la sanidad, el poder de Dios. Dice: él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Y yo creo que hasta aquí yo siempre he tenido una idea muy clara de lo que eso significaba, ¿verdad? Pues hablamos del perdón de Dios, hablamos de la sanidad, hablamos de ser rescatados, hablamos de ser liberados y hablamos del favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero luego el versículo 5, para mí siempre había sido algo que yo lo escuchaba y se me hacía algo que escuchaba bien, pero en realidad nunca había puesto atención a este versículo. Y es precisamente este versículo el que el Señor ponía en mi corazón muy fuerte para este tiempo. Y yo creo que esta palabra no solamente era para estos chicos o para nosotros, yo creo que es una palabra hoy en día para la iglesia. Dice el versículo 5, él es el que sacía de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Ahora, pues yo empecé a pensar, y yo me recuerdo hace un tiempo atrás, escuchar a algunas personas referirse a las águilas, referirse a renovarse, referirse a rejuvenecerse. Y yo estaba pensando y empecé a hacer un poco de memoria, empecé a buscar por ahí qué significa o cómo se rejuvenecen las águilas. Y esto que encontré, yo pienso que van a ser cosas muy de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Primero, el águila es el ave más longeva. El águila es el ave que más años puede llegar a vivir. Y es una cosa impresionante. Curiosamente, la semana antepasada que íbamos manejando a Houston, yo las había visto en los zoológicos, las había visto en algunas partes, pero íbamos en el coche, Cristi y yo, con los chicos atrás, en nuestra camioneta, y de repente en la carretera empezamos a ver como un águila, literalmente, un águila empezó a bajar y pasó casi enfrente de nuestro coche. Y es impresionante ver un águila. El tamaño, sus alas, su esplendor. Incluso aquí en Estados Unidos es considerado el símbolo de la bandera, el símbolo. ¿Por qué? Porque es un ave gloriosa, un ave esplendorosa. Pero lo que mucha gente no sabe o lo que mucha gente no entiende es que para que el águila pueda llegar a vivir los 70 años, para que pueda llegar a esa gloria, para que pueda llegar a ese esplendor,
el águila en un momento de su vida se tiene que rejuvenecer. Ahora, ¿qué significa rejuvenecer? En el caso del águila, el águila tiene que llegar a un momento, más o menos dicen los que estudian esto, los biólogos, los que estudian este tipo de animales, dicen que aves, dicen que a los 40 años más o menos el águila empieza a cambiar su forma de ser. Por ejemplo, una cosa que el águila empieza a tener a los 40 años, llegando a los 40 años, es que sus plumas empiezan a envejecer. Y como sus plumas empiezan a envejecer, el águila no puede volar ya tan alto. Número 2, su pico empieza a retorcerse y empieza a pegarse a su pecho, de modo que ya no puede alimentarse de la misma manera. Y por último, el águila, cuando empieza a querer cazar, ¿verdad? Cuando vemos en las películas o por ahí vemos en el History Channel, el Discovery Channel, vemos cómo el águila usa sus garras para atrapar su presa. Cuando llega a los 40 años, las uñas se hacen flexibles y se hacen todas torcidas y ya no puede cazar y ya no se puede alimentar. Y muchas águilas terminan muriéndose de hambre. Muchas águilas terminan muriendo porque no toman la decisión de rejuvenecerse. Ahora, tomar la decisión de rejuvenecerse es una decisión humillante, una decisión difícil, porque el águila que quiere o escoge rejuvenecerse tiene que volar sola hacia una cueva en una montaña y mantenerse en esa cueva por 150 días, 5 meses encerrada, ¿verdad? Muy parecido a lo que hemos estado haciendo nosotros, encerrados en casa y hemos estado ahí, el encierro y sobre todo la soledad es un momento difícil. Y no solamente que es un momento difícil para el águila, sino un momento muy, voy a decirlo así, humillante, porque una de las cosas que el águila, la primera cosa que el águila tiene que empezar a hacer, dice que agarra su pico y se empieza a golpear su pico contra una roca en la cueva hasta que se queda sin pico. Ahora, qué curioso, porque ahora vemos el águila esplendorosa, el águila que estaba gloriosa, ahora está sin pico. Y no solamente se queda sin pico, cuando ya le empieza a salir un pico nuevo, empieza a arrancarse literalmente cada una de las uñas y de las garras y se queda sin uñas, se queda sin uñas, se queda sin garras, se queda sin pico y al final cuando salen las uñas nuevas se empieza a arrancar el plumaje viejo. 150 días después, el águila sale de la cueva con un pico nuevo, con un plumaje nuevo y con unas garras nuevas. Y dicen los que estudian el águila que después de rejuvenecerse, el águila puede alcanzar alturas que nunca antes había podido alcanzar. Ahora, después de decir esto, vemos a David diciendo que el Señor es el que sacía de bien nuestra boca, de modo que tú y yo nos rejuvenezcamos como el águila. Ahora, ¿qué significa eso? Que muchas veces en nuestro caminar cristiano hay momentos donde espiritualmente empezamos a envejecer. Hay momentos en nuestro caminar con Dios que empezamos, no por fuera, sino por dentro, empezamos a dejar de alimentarnos, empezamos a dejar de cazar, empezamos a hacernos un poco profesionales de la unción, profesionales de las cosas de Dios, y empezamos a perder una chispa allá adentro y empezamos a hacernos viejos. Y si no nos ponemos, si no de veras tenemos ojos espirituales abiertos y entendemos que muchas veces Dios tiene que ponernos en una situación donde Él quiere renovarnos, muchos de nosotros y muchos cristianos se quedan en el camino. Ahora, la diferencia es que aquí David está diciendo que cuando tú y yo entramos a un proceso de renovación, un proceso de rejuvenecer, no estamos solos como el águila. Literalmente está diciendo que el Señor es el que sacía de bien nuestra boca. El otro día estábamos en el sur de México y estaba yo con Cristi ahí sentados, estábamos comiendo unas palomitas y de repente llega una paloma, un ave, y yo estaba viendo que el ave se acercaba mucho a nosotros y yo estaba tratando de espantar esta ave, pero no se iba. Yo decía, bueno, está acostumbrada a que la gente la alimente, no lo sé, típico en algún centro de alguna ciudad. Y al siguiente día me di cuenta que el ave estaba en la parte de arriba donde estábamos sentados y tenía su nido. Y empecé a asomarme un poco sin molestar el ave y empecé a ver cómo estaba la pequeña ave, el bebé, ¿verdad? La pequeña ave bebé con su boca abierta y cómo su mamá le estaba dando de comer, su mamá estaba alimentándola ahí para que ese bebé todavía no podía volar,
Ese bebé no podía hacer nada, pero estaba su madre alimentándole. Y yo creo que esto es algo que para mí es algo muy importante, porque está mostrándonos cómo Dios, vez tras vez, cuando parece que las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros estábamos pensando, bueno, muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, a lo mejor teníamos un plan, teníamos una visión, teníamos una meta, y de repente entramos en un tiempo de transición, entramos en un tiempo difícil. Todo este año ha sido un tiempo muy difícil, sobre todo como iglesia. Ha sido de muchos retos a nivel, a lo mejor mundial, por así decirlo así. Y mucha gente no ha entendido que en este tiempo lo tenemos que aprovechar para ser renovados, para ser rejuvenecidos, para dejar que el Señor empiece a poner un plumaje nuevo en nosotros, para que el Señor empiece a poner un pico nuevo en nosotros, un mensaje nuevo en nosotros, un mensaje que esta generación necesita. Ha habido como nosotros decimos en inglés, un reset, ¿verdad? Un reinicio. Y mucha gente no ha entendido que las cosas que antes habían funcionado ya no funcionarán más. La Biblia dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Pero también el Señor dijo en una ocasión, si queremos el vino nuevo de Dios, tenemos que ser odres nuevos. No podemos tener una mentalidad, no podemos ser viejos y esperar que lo nuevo de Dios venga sobre nosotros, porque dice la palabra que se pierde el odre y se pierde el vino. Yo creo que este es un tiempo donde Dios a cada uno de nosotros nos quiere renovar, donde nos quiere poner un plumaje nuevo. Pero curiosamente, el Señor trae a mi memoria diferentes personas en la Biblia. Voy a mencionar específicamente a dos personas que pasaron por un proceso de renovación, dos personas que se rejuvenecieron, pero en el momento más difícil, en el momento de la lucha, el Señor estaba ahí saciando de bien su boca. Voy a ir al primero y está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y en Primera de Reyes, a mí me encanta mucho Primera de Reyes, sobre todo los capítulos 17, 18, porque son capítulos, para mí son tremendos cuando vemos a Elías, ¿verdad? El profeta de Dios confrontando a los profetas de Baal, vemos a Elías orando por fuego, vemos a Elías construyendo el altar, vemos a Elías orando por lluvia, vemos diferentes milagros sobrenaturales. Lo último que podemos ver en el capítulo 18, versículo 41, vemos a Elías literalmente clamando a Dios por lluvia, y la lluvia viene, pero entonces comienza el capítulo 19 y quiero leer algunos de los versículos en el capítulo 19 y dice, versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, cuando llega la noticia, yo lo podía ver casi proféticamente. A veces todo lo que estamos haciendo, a veces nosotros no nos estamos dando cuenta lo que está pasando en el mundo espiritual, el impacto que estamos haciendo cada uno de nosotros. Pero el enemigo sí sabe, y llega el mensajero, llega acá, le dice a Jezabel lo que Elías acaba de hacer, y que es la respuesta, dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y esta es una palabra que salió directamente de Jezabel, fue la palabra del mensajero hacia Elías. Y curiosamente yo lo siento así en mi corazón, esa ha sido la palabra que se envió a la iglesia en este tiempo. Un mensaje de temor, un mensaje de intimidación, un mensaje de tenerte, un mensaje de decirte, ¿sabes qué? Tienes que parar. Tienes que parar y tienes que, y en ese momento Elías tenía que haber tomado una decisión. Cuando el temor viene a nuestras vidas, cuando el diablo quiere intimidarnos, nosotros tenemos que tomar una decisión. En este caso acabamos de ver un hombre haciendo milagros sobrenaturales. Es tremendo esto porque yo esperaría a Elías, ¿verdad? El hombre de Dios, el hombre que acaba de orar por fuego, el hombre que acaba de orar por lluvia, el hombre sobrenatural, da oído al mensajero. Y muchas veces nosotros hemos tenido experiencias tremendas con Dios, hemos tenido cosas sobrenaturales con Dios, pero de repente viene el mensajero de Jezabel y tenemos que tener cuidado a qué estamos escuchando, porque ese mensaje es un mensaje que penetra con desánimo, que penetra con temor, que penetra la intimidación, y si le damos oído, nos detenemos. ¿Y qué hace Elías? Escucha. Y es un mensaje, yo quiero decir, yo sé que la iglesia en Calpe es una iglesia que entiende las cosas espirituales, o eso es lo que yo tengo en mi corazón. Yo sé que cada uno de ustedes saben que
cuando la palabra de Dios viene o cuando estamos en una experiencia sobrenatural, es más que las palabras, ¿verdad? Cuando viene la palabra profética, es algo que penetra nuestro corazón. Cuando alguien profetiza sobre nuestras vidas, es algo que más que escuchamos, como que penetra. Igual manera, cuando el enemigo habla una palabra de temor, habla una palabra de desánimo, es más que una palabra a nuestros oídos, es algo que viene a nuestro corazón, que muchas veces, en el caso de Elías, viene hasta una depresión espiritual. Porque vemos que Elías, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí vemos a Elías, el gran hombre de Dios, de repente avergonzado y humillado. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Ahora yo siempre he leído estos versículos y digo, ¿cómo puede ser posible que un hombre de la estatura espiritual de Elías, después de lo que acaba de experimentar, lo siguiente que vemos en su vida es desearse morir? ¿Qué ha pasado? Elías dio oído a la voz del mensajero. Y diciendo morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no, yo soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del nebro se quedó dormido. Y fíjense lo que sucede después de que se queda dormido. Dice que vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Y entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero decirles, hermanos, que la comida que traía ese ángel no era una comida física, no era una comida que le estaba solamente quitando el hambre física, era la palabra de Dios, literalmente era la palabra de Dios viniendo sobre Elías, y la palabra de Dios era esto: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y yo creo que cada uno de nosotros, si yo puedo darles esta palabra en esta tarde, esta palabra es para ti. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahora, lo último que una persona deprimida puede hacer o quiere hacer es seguir adelante. Elías estaba con ganas de morirse, pero allí estaba el Señor enviando a su ángel. En otras palabras, como dice el Salmo 103:5, dice, yo sacio de bien tu boca. Estaba el Señor saciando. El Señor nunca nos va a dejar sin la palabra. El Señor nunca nos va a dejar sin una palabra. Tal vez en este tiempo lo único que nos ha mantenido, ¿verdad? Entre todo lo que se ha cerrado, entre todo lo que se ha cancelado, lo único que nos ha mantenido a flote ha sido la palabra de Dios. Eso es lo que me mantiene a flote. Eso es lo que sacía mi boca. Y lo interesante es que no solamente está hablando de saciar. El otro día estaba hablando con mi hijo John y él nos decía que hay una palabra, una diferencia entre las palabras satisfacer y saciar, ¿verdad? Yo cuando voy a la casa de Joseba y él cocina, pues yo me quedo bien satisfecho, ¿verdad? Porque cocina como para un ejército, para que es como si ya no hubiera ido el mañana, ¿verdad? Y yo me quedo satisfecho, pero saciar, amén, amén. Pero saciar va más allá que eso. Saciar literalmente es que te quedas lleno y te dura un buen tiempo. Fíjense lo que sucede con Elías, versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. ¿Qué clase de comida nos mantiene por 40 días y 40 noches? La comida del cielo. Él es el que sacía de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Yo creo que más que nunca en este tiempo, lo que necesitamos es una palabra fresca del cielo, que venga sobre nosotros y nos fortalezca. Eso va a ser lo único que nos va a mantener adelante, hermanos. Dice aquí el ángel de Jehová, Dios siempre tiene una palabra preparada para nosotros, pero esta palabra es una palabra del cielo, es una palabra que venía a fortalecer a Elías, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. Y cuando llegó a Oreb, dice que hizo, versículo 9 dice, se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahora, en la cueva, igual que el águila, Elías entró a rejuvenecerse. Al igual que el águila, Elías tuvo que entrar y Dios tuvo que hacer una transformación en su forma de pensar. Mira lo que hace el Señor. Llegó, entró a la cueva y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué
estás haciendo aquí, Elías? Muchos de nosotros tenemos que escuchar esa palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? Aquí no es donde tú tienes que estar. Muchos de nosotros estamos en una condición espiritual. Muchos de nosotros estamos como Elías, a veces lamiéndole las heridas, ¿verdad? No, es que mira, Señor, y empezamos a culpar a otra gente, empezamos a decir todo lo demás, y Dios nos dice a nosotros: ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Esa es la palabra de Dios para Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Y luego, ¿qué dice Elías? Ay, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y empieza aquí a dar todo yo digo, un discurso espiritual, ¿verdad? Está predicándole al Señor. No hay peor cosa que predicarle al Señor. Empieza a predicar al Señor, le empieza a decir: mira, Señor, yo soy el único que he quedado. Y a veces, como que cuando estamos en esa situación espiritual, a veces estamos todos confundidos y decimos: Señor, pero mírame, somos los únicos que hemos quedado, y mira lo que está pasando. Y le empieza a predicar al Señor: mira lo que ha pasado, derribaron tus altares, mataron a tus profetas, y solo he quedado. En otras palabras, ya se sentía el único que ha quedado. Decimos nosotros aquí en Texas, se sentía la última Coca-Cola en el desierto, la última Coca-Cola en el desierto, nada más yo aquí quedado. Y el Señor dice: ok. Dice el versículo 10, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y fíjate lo que sucede aquí. Esto es algo que el Señor me ha estado hablando tremendo. Dice que cuando sale afuera, se pone delante del Señor. Dice que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y entonces, tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, unos versículos atrás, Jehová sí estaba en el fuego. Cuando Elías clamó, Jehová estaba en el fuego. Unos versículos adelante, ya Jehová no está en el fuego. Y yo creo que esa es una de las cosas que para mí es una de las cosas que más me reta. Porque muchas veces, cuando hemos experimentado un mover de Dios, cuando hemos experimentado algo de Dios, la tendencia que tenemos como cristianos, como humanos, es siempre estar esperando que va a moverse de la misma manera. Pero el Señor le estaba dando una lección a Elías, que él no se iba a mover de la misma manera. Él tenía que ser renovado. Él tenía que entender que Dios hace cosa nueva, que Dios abre caminos en el desierto y ríos sobre el sequedal. Y a lo mejor hemos experimentado a Dios de muchas maneras, pero hemos estado profetizando por años que viene un mover de Dios que va a ser nuevo. Hemos profetizado por años que viene un mover de Dios nuevo, que vamos a hacer, que algo nuevo vamos a suceder en España. Y hemos estado creyendo esa palabra, pero para poder recibir la palabra, para poder ver lo nuevo, primeramente tenemos que deshacernos de lo viejo. Una de las cosas que más nos estorba para recibir lo nuevo de Dios es que a veces estamos tan agarrados a lo que ha sucedido en el pasado. Y para que no podemos agarrar el pasado y lo que Dios quiere hacer al mismo tiempo. Tenemos que soltar. No os acordéis de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas, porque yo hago una cosa nueva. Y Elías tuvo que soltar. Tuvo que soltar primero, pensar que él era el único que había quedado. Número 2, tuvo que soltar el que Dios se va a mover como él pensaba que se iba a mover. Y él dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, y esto está tremendo, cuando tú has experimentado a Dios, no importa si se mueva en el fuego, no importa si se mueva el terremoto, aunque sea un silbido apacible, cuando el Espíritu Santo viene y tú lo has experimentado, dice: cuando vino el Espíritu, dice, cuando escuchó el silbido apacible, cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva, porque él sabía que Dios estaba ahí. El otro día, Cristi, estábamos compartiendo y decía algo que me recordó hace muchos años. Alguien decía: cuando tú has nacido en el fuego, no te conformas con las cenizas. Cuando tú has nacido en el fuego de Dios, no nos conformamos con las cenizas. Y a veces, cuando hemos nacido en el fuego de Dios, no hay cosa más
desesperante, frustrante, y sobre todo cuando viene la palabra profética, porque cuando viene la palabra profética a nosotros, muchas veces Dios nos permite ver el mundo espiritual, Dios empieza a permitirnos ver lo que Él quiere hacer, pero entonces volteamos a nuestro alrededor y nos empezamos a frustrarnos, pues empezamos a desesperar y a veces hasta nos amargamos con Dios porque decimos, Dios, tú me has mostrado esto, pero mira la condición de la iglesia, mira esto y mira el otro, y empezamos a ver a los lados. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Y cuando dice que Elías se cubre su rostro, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este es el tiempo de no voltear a los lados para ver lo que la iglesia está haciendo o no está haciendo. Es el momento de tomar una responsabilidad personal y decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? Porque no importa, al final de cuentas, lo que los demás están haciendo, lo que Dios le interesa es qué es lo que yo estoy haciendo. Y aquí Elías había escuchado la voz que lo había deprimido, y muchos de nosotros a veces escuchamos voces que nos deprimen, escuchamos la voz del enemigo a través de muchas maneras, y Dios tiene que venir a decirnos una vez más, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, come, porque largo camino te resta, largo camino te resta. Y dice que Elías respondió otra vez con el mismo mensaje. Señor, he sentido un vivo celo por ti, porque los hijos del rey empiezan otra vez a poner todo a sí mismo. Y versículo 15 le dice Dios, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y muchas veces no nos damos cuenta, en el caso de Elías, no estaba dando cuenta que era el tiempo para ungir a la siguiente generación. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nosotros que hemos sido cristianos por mucho tiempo, tenemos que ser renovados, porque si no somos renovados no vamos a entender cuál es la función y cuál es la unción que la siguiente generación. Mira, se está levantando una generación diferente. La generación que viene delante de nosotros no es una generación que ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Y tenemos que tener ojos espirituales abiertos, tenemos que tener oídos espirituales abiertos, reconocer que a lo mejor Dios se va a mover de otra manera, pero a final de cuentas lo que de veras importa es que Dios se mueva y que Dios se glorifique. Si lo hace a mi manera, si lo hace a la manera que funcionó hace 20 años, que funcionó hace 30 años, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que el Señor se mueva, y lo que me interesa es que yo esté haciendo la tarea de poder llevar esa unción, de poder llevar ese legado de lo que Dios me ha dado a mí a la siguiente generación, porque lo que Elías tuvo que ser renovado, Dios tuvo que cambiarle su ADN, tuvo que cambiarle el chip en su mente, decirle, Elías, tú no estás entendiendo, esto no se trata solamente de ti, esto no se trata de Elías, se trata de mí. Y curiosamente, ungió a 3 diferentes personas, a Jehú, a Asael y a Eliseo. ¿Sabes? Dios muchas veces tiene que pasarnos por un proceso, por una cueva de 150 días, donde Dios tiene que quitarnos ese plumaje, donde Dios tiene que quitarnos ese pico, donde Dios tiene que quitarnos esas cosas que son buenas, pero ya no sirven más, para poder multiplicarnos en la generación que viene adelante. Yo creo con todo mi corazón que estamos a punto de ser multiplicados, de ser lo que Dios nos ha dado, multiplicarlo a otros. Pero yo tengo que tener mucho cuidado de poder escuchar a Dios y poder decirle, Señor, yo no quiero ser un obstáculo a lo que tú quieres hacer. Yo no quiero ser un obstáculo, un impedimento a cómo tú te quieres mover. No hay peor cosa que yo he experimentado en mi vida. En 20 años, 22 años de predicar, he visto a personas estar cerca de un avivamiento varias ocasiones, así de cerca, y la mayoría de las veces porque no lo entienden, porque no lo pueden comprender, porque a lo mejor son personas jóvenes, porque a lo mejor Dios va a usar a otra persona. A veces no somos un obstáculo como Dios se quiere mover, porque a veces no nos dejamos ser renovados. Pero sabes, a mí me impactan hombres de Dios, yo pudiera mencionar sus nombres, hombres de Dios que han experimentado avivamientos, hombres de Dios que han experimentado un mover de Dios, que tú los ves constantemente y dicen ellos que no se han aferrado al pasado, pero han seguido como Elías a la siguiente generación. No dejemos que el enemigo nos mienta. La siguiente persona que quiero mencionar está en Marcos capítulo 1. Y es la vida de Jesús. Ahora Jesús
en Marcos, yo lo quiero mencionar en Marcos, aunque lo podemos mencionar en los otros evangelios, vemos a Jesús antes de comenzar su ministerio, empieza a pasar por este desierto, empieza a pasar por esta situación difícil de soledad, muy parecida al águila, ¿verdad? Jesús está ahí en la renovación, empieza el Espíritu Santo, viene sobre él y el Espíritu Santo lo lleva a este lugar. No era una cueva, pero un desierto. ¿Y qué pasa en este desierto? Dice el versículo 9 de Marcos capítulo 1. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Y vino una voz de los cielos diciendo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Escucha lo que te voy a decir. En el desierto, el Señor saciaba de bien su boca. El Señor enviaba a sus ángeles a Jesús para alimentarle, pero no un alimento natural porque estaba ayunando, era la palabra de Dios. Por eso cuando el enemigo viene y le dice a Jesús, dile a esta piedra que se convierta en pan, la respuesta de Jesús dice, sabes que no entiendes, yo no vivo de este pan, yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. Es la misma palabra que venía sobre Elías. Era la palabra del cielo que lo fortaleció por 40 días y 40 noches en el desierto. A Elías lo fortaleció por 40 días y 40 noches para caminar hasta el monte del Señor. A Jesús lo llenó, le sació su boca, no con pan humano, con pan del cielo, para que soportara 40 días y 40 noches. Y después Jesús sale del desierto, dice la palabra, renovado, sale rejuvenecido del desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde muchas veces Dios empieza a quitar ideas, donde Dios empieza a quitar mi manera, no se trata acerca de mí. Y a final de cuentas Jesús entendió su función, que Jesús entendió que su función era multiplicarse. Y vemos capítulos adelante cómo Él transfiere la unción no solamente a 3, transfiere la unción a 12. Y vemos cómo a Jesús es algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos ensimismados, no podemos quedarnos lamentando por lo que no estamos viendo que Dios quiere hacer. No podemos quedarnos llorando diciendo, ¿será que la palabra de Dios? ¿Será que la palabra no era de Dios? No es tiempo de lamentarnos, es tiempo de tomar la palabra de Dios del cielo, alimentarnos, que nos fortalezca para poder ser renovados, para poder llevar ese legado a la siguiente generación, para poder llevar el siguiente legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Lo último que ellos necesitan es que nosotros estemos lamentándonos, lamiéndonos las heridas. Lo que ellos necesitan es que tú y yo nos levantemos, que tengamos fe, que nos alimentemos con el pan del cielo, que le digamos al Señor, Señor, yo voy a cumplir ese llamado y que nos multipliquemos cada cosa que Dios nos ha dado en cada uno de ellos. Yo doy gracias a Dios porque en este tiempo yo he empezado a ver el cumplimiento de esta promesa. Algunos han escuchado de mi suegro Roberto, algunos no sé si alguno lo haya conocido, pero Roberto ha estado en España y los que han conocido un poco de la historia de Cristi, que ya ha compartido mucho de su papá, yo solamente quiero compartir de una faceta de su vida. Por ahí de los finales de los 80s, él estaba de pastor misionero en Zacatecas. Y cuando él va a Zacatecas de misionero, en Zacatecas solamente había 2 iglesias evangélicas, solamente 2 en toda la ciudad. Él empieza a evangelizar, empieza a predicar en las calles, empiezan a hacer diferentes cosas. Por fin, las primeras personas que él les predica como una iglesia, ¿verdad? Era su esposa, a Cristi, a sus hermanos, y eran la primera iglesia ahí. Después el Señor empieza a añadir gente y en ese tiempo Dios empieza a poner el corazón de Roberto, que empieza a subir a las montañas de México, a uno de los grupos menos alcanzados del mundo. Ahora, déjenme les digo, ustedes como españoles, al igual que nosotros como mexicanos, hemos conocido un poco de la historia de la colonia latinoamericana, cómo llegaron los españoles a México. Estos hombres, específicamente este grupo étnico, los huicholes, se llaman los huicholes. Los huicholes, mucha gente piensan que ellos eran los príncipes sacerdotes de los aztecas. Y cuando los aztecas venían hacia lo que es ahora la Ciudad de México,
Estos hombres soñaron que venían los conquistadores y ellos decidieron quedarse en lugares muy remotos. Así que cuando los españoles conquistadores llegaron a México, nunca pudieron llegar a este grupo porque estaban remotos en las montañas. Ahí en la Sierra de los Huicholes no hay otra iglesia, no hay iglesias católicas, no hay iglesias de ninguna cristiana ni nada. Ellos todavía practican hasta el día de hoy a sus religiones, ellos practican, adoran al venado, al ciervo, ellos adoran el maíz, adoran muchas cosas por cientos y cientos de años. Y mi suegro Roberto escucha de ellos, él empieza a ir, empieza a comprar unos caballos, empieza a llevar alimento y poco a poco empieza a tener una relación con ellos, empieza a poderles compartir el evangelio, empieza, y algunos de ellos empiezan a convertirse. Pero esto causó una revolución ahí en la sierra porque los ancianos decían, no queremos que ninguna religión entre aquí, no queremos que el evangelio entre aquí. Y empezó una persecución tremenda. Incluso si ustedes pueden uno de estos días ir a la página de Puertas Abiertas de la Iglesia Perseguida, van a darse cuenta que este grupo en los últimos años habían expulsado a muchos cristianos de ahí. Nosotros conocemos a varios de ellos. Uno de ellos se llama el pastor Adolfo. Lo corrieron de su casa, tuvo que huir en medio de la noche. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Se quisieron empezar iglesias ahí, no se pudo empezar ninguna iglesia, la destruyeron. Y por muchos años empezó una persecución tremenda para los cristianos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy hablando del legado. Hace más o menos como 6 años, si no me equivoco, la esposa de Adolfo, ella es de esta tribu Huichola, un domingo por la mañana tiene un sueño y viene con el pastor Reinaldo, que algunos de ustedes conocen a Reinaldo, Adolfo es uno de los líderes de la iglesia de Reinaldo. Reinaldo empieza a ir a la sierra en los últimos 4 o 5 años, un poco, lo corren de la sierra, no quieren que vaya, y bueno, él está yendo un poco ahí. Entonces esta mujer de la iglesia, viene un domingo por la mañana y le dice a Reinaldo, Reinaldo, yo tuve un sueño anoche y en este sueño yo veía a Chuck y a Cristi. Y Reinaldo dice, bueno, pues, ¿qué es lo que tuviste en el sueño? Dice, yo veía que Chuck y Cristi iban a la sierra. Ahora, hay que recordar, había una persecución tremenda. Y ella dice, yo veo que vienen a la sierra y yo puedo ver la cara de Chuck ahí, y yo puedo ver un mensaje que dice que la gente le está esperando. Entonces Reinaldo me llama esa misma tarde y me dice, ¿sabes qué? Este es el sueño. Yo le digo a Reinaldo, yo sé que está en el corazón de Dios, en el momento indicado vamos a poder ir. Nosotros seguimos con nuestros planes, vamos a visitar a los hermanos en Calpe, vamos a ir a España, vamos a ir a Portugal y seguimos adelante. Pasaron los años. El año pasado teníamos nuestros billetes para poder ir a verlos otra vez a Calpe, teníamos todo un plan establecido, pero de repente todo se cancela, todo se cierra. Yo estoy orando y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no quiero estar aquí mucho tiempo, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Reinaldo me llama y me dice, ¿sabes qué, Chuck? Me dice, acabamos de ministrar a una familia aquí en Zacatecas. Vinieron familias de la sierra, los hemos ministrado, pero cuando han regresado a casa, dice, les han puesto en la cárcel. Estamos hablando del 2020. Me dice, hay una mujer que hemos ministrado, se llama Carmelita, tiene 75 años, ha regresado a casa, le han pillado, le han puesto en prisión y le han amarrado sus brazos, sus pies a un tronco por 3 días y 3 noches sin comer, simple y sencillamente por su fe. Cuando el Reinaldo dice eso, yo sabía que era el momento de ir. Yo sabía, así como Elías, que el Señor estaba diciéndome, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, fe. Agarramos el coche, agarramos Cristo y yo a nuestros hijos y empezamos a conducir. Llegamos muchas horas, tal vez estemos 15 horas de aquí. Yo he dicho a Reinaldo, vamos a subir hasta donde podamos subir. Hemos tenido una reunión en un baño público. Estaban ahí donde literalmente no había una iglesia, eran unos baños, tú podías ver los retretes ahí y ahí empezamos a predicar. Había una mujer ahí, yo no sabía la historia, hasta después me enteré, una mujer llamada Cecilia, que había caminado por 3 días y 3 noches por toda la sierra sin calzado, enferma solamente para venir a esta reunión. Yo no sabía, pero en esa reunión Dios sanó a Cecilia y Cecilia fue salva a esa reunión. Otras personas en ese día fueron salvos y yo le decía al Señor, Señor, yo no sé lo que estoy haciendo. Y el Señor me decía, yo sé lo que estoy haciendo. Tú tenías una manera de pensar, tú tenías que ibas a hacer esto, pero yo tenía algo en mente. Tenías que venir a este lugar.
Y yo le decía, Señor, pero no tenemos iglesia. Pues ahora comienza una iglesia. Ahora comienza una iglesia. Le digo a Reinaldo, ¿sabes qué, Reinaldo? Reinaldo estaba durmiendo literalmente en el piso. Yo estaba durmiendo en la camioneta. Y me decía el Señor, ya es el tiempo de comenzar aquí. Y le dije a Reinaldo, Reinaldo, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí hay persecución. Y él dijo, no, necesitamos en este tiempo más que nunca orar, que un avivamiento venga sobre esta región. Sabes, 30 años atrás había ido Roberto, mi suegro. Habían ido otros hombres a entregar, a sembrar la semilla. Y empezamos a orar, Señor, mira la semilla que se ha sembrado. Mira las amenazas, mira todo lo que ha sucedido, Señor, empieza a hacer algo. Y en esos días empiezan a juntar todos los líderes de los huicholes, empiezan a juntarse todos los gobernantes. No sé, Fernando, tú te acordarás cuando el presidente Trump firmaron el acuerdo de Abraham entre todo el Medio Oriente e Israel. Esa misma semana se firmó un acuerdo en la Sierra de México dando libertad por primera vez al pueblo huichol de religión. Primera vez en 600 años que estas personas pueden ser cristianos. Y ahora nos tocó estar ahí a nosotros. Yo decía, Señor, no lo puedo creer. Señor, ¿por qué en este tiempo? Porque este era el tiempo. Porque Dios había hablado, Dios había dado su palabra. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? Yo tenía que estar con ojos espirituales abiertos. Yo tenía que decirle, Señor, no lo que ha funcionado en el pasado. Gracias por lo que la gente ha hecho en el pasado, pero es un tiempo nuevo. Entonces yo regreso a Tyler. Ya tenemos libertad religiosa. Ya Dios pone en mi corazón, en el corazón de Cristian, empezar una iglesia, apoyar a Reinaldo y literalmente poner una iglesia a la luz del evangelio ahí en la sierra, lo que no había ido en muchos años. Y yo regreso a Tyler y le digo, estaba compartiendo con la iglesia aquí en Tyler el testimonio que le estoy compartiendo a ustedes. Y en la mañana, el domingo, se me acerca un hombre de la iglesia, se llama Johnny. Y Johnny es un tejano, es un vaquero literalmente. Y me dice, Johnny, yo estaba orando esta mañana y el Señor me ponía en mi corazón llevarles a estas personas huicholes una Biblia en su dialecto. Y yo casi no quise reírme, no quise decir nada, pero yo sabía que ni siquiera había habido iglesia, mucho menos iba a haber una Biblia. Yo sabía que años atrás habían intentado tal vez traducir el Evangelio de Marcos, tal vez el Evangelio de Mateo, pero yo no quise ser grosero y yo empecé a llamar a la Sociedad Bíblica en México, empecé a hacer llamadas a México, nadie me contestaba, decían que no, hasta que por fin un hombre se apiadó de mí y me dijo, tú ve a buscar esta página en línea. Yo la he buscado y curiosamente tenía un número de Estados Unidos. Yo he cogido el teléfono, he llamado a este número, nada de respuesta, y media hora después recibo una llamada del Instituto de Wycliffe. Y estos de Wycliffe me dicen, ¿qué es lo que necesitas? Yo le empiezo a contar, ¿sabes qué? Se ha abierto la libertad religiosa en la sierra con los huicholes. Estos hombres necesitan el evangelio y quisiera ver qué material tú tienes para poderlo llevar ahí. Y me dice este hombre, me dice, yo no sabía nada de lo que está pasando, pero hace 2 meses hemos terminado de traducir la Biblia completamente al dialecto huichol. Esto es, hermanos, una declaración profética de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. 30 años, 40 años atrás, Dios habló a un hombre, a varios hombres, decirle, tú ve y siembra la semilla, tú ve lo que tienes que hacer. Y sabes, Jezabel se levantó y trajo persecución y trajo intimidación y lamentablemente muchos dejaron de ir, lamentablemente muchos dejaron el camino, pero sabes que hubo hombres fieles que han podido seguir y han podido ver el cumplimiento de que la palabra de Dios sobrevive, no solamente el ataque de persecución, de brujería, de tantas cosas que han querido atacar esta palabra, pero es un testimonio vivo de que la palabra de Dios sigue viva, de que la palabra de Dios, que Él sacía de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila. Hermano, esto es un testimonio para que tú y yo no nos aferremos al pasado. No podemos vivir de las cosas antiguas, no podemos estar aferrados a lo que antes. Dios quiere usarnos de una manera nueva, de una manera fresca. Dios quiere continuar el legado de aquello que ha sido implantado en nosotros, ¿sabes? Hace como unas 6 semanas hemos regresado y hemos regresado Cristi y yo con los niños. Y podemos
por primera vez subir a la sierra con nuestros hijos en muchos años. Y empezamos a orar en un monte donde mi suegro oraba por avivamiento. Y ahora no solamente ya no está mi suegro, pero estamos nosotros y ahora están nuestros hijos. ¿Sabes qué? El legado ha seguido mantenido porque un hombre, porque varios hombres no se quedaron en la cueva lamiéndose las heridas, no se quedaron ahí, sino que se levantaron y siguieron a transferir esa unción, a transferir el legado a los que vienen detrás de nosotros. Estaba Ana, mi hija, Anita, y estábamos orando y clamando. Le dice a Cristo, yo siento que tenemos que clamar, tenemos que rugir como leones. Ella no sabía, pero Dios sí sabe que ese es el tiempo. Hemos comenzado una iglesia ahí. Empezó a venir gente de la sierra. El otro día recibí una llamada del pastor que está ahí con nosotros. Este pastor que había huido, que había tenido que dejar su casa, ahora ha regresado a la sierra y es el pastor de esa iglesia. Y solo aquellas personas que habían sido desterradas, que habían sido corridas, están regresando como los hijos pródigos a casa. Y me dice el pastor Adolfo, me dice, esta mañana yo estaba predicando, estaba orando en la iglesia, estábamos adorando a Dios y llegó una mujer que yo nunca había visto antes. Ella estaba con sus manos levantadas, estaba llorando y yo le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Ella me decía, yo me llamo Diana, si no mal lo recuerdo. Y dije, ¿y por qué estás aquí? Decía, porque yo tuve un sueño y en el sueño yo me hacía cristiana y en el sueño yo venía a este lugar y yo levantaba mis manos al verdadero Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Yo quiero decirles, animarles, que aunque nuestros planes se habían cancelado, que aunque aquellas cosas que yo estaba anhelando, yo anhelaba veros, yo anhelaba abrazaros, aunque todo eso parecía que se había detenido, Dios no se detiene. Él estaba saciando de bien nuestra boca. Él estaba saciándonos y diciéndonos, no te preocupes. Él estaba poniendo en su palabra, yo sé que vamos a regresar a Calpe, yo lo sé que lo vamos a regresar. Pero él decía, en este tiempo, 2020, en medio de la peor pandemia, en medio de toda la distracción, en medio de todo esto que está sucediendo, tú tienes que ir y continuar el legado. Dice la palabra, solamente lo voy a decir una vez más. Él es el que sacía de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Él no nos va a dejar solos. Donde parece que estaba todo cerrado, Él está ahí, dándonos, saciándonos, dándonos el pan del cielo. Y yo quiero animaros que en este tiempo, que le digas al Señor, ¿cuál es el pan que tú tienes para mí? Porque ese pan, esa palabra, es la palabra que te va a fortalecer. Es la palabra que te va a llevar a estar en esa cueva por 150 días. Esa palabra te va a llevar a despojarte de aquellas cosas que tú tienes tan sagradas, pero que han sido buenas, pero ya no van a funcionar más. Porque el Señor estuvo en el fuego en el pasado, pero ahora está en el silbido apacible. Amén. Amén.